va la pregunta, ¿no? ¿Han estado alguna vez ustedes en una obra de teatro? No han tenido la oportunidad de estar en ninguna obra de teatro. Yo sí, Lice. ¿En el Gran Colombia? ¿O Eh, en dónde tuvo? bueno, yo vivía antes en Santo Domingo de los Colorados y bueno, me tuve la oportunidad de estar en uno de allá. Saben que hay un programa de los, no sé si es, creo que es Gama Visión o Teleamazonas. No, Teleamazonas no es. Creo que es uno de los canales de la costa. Hay un programa que se llama Puro Teatro, que dan Eso todas las no. semanas, que es en vivo. Bueno, son grabaciones, pero ahí pueden ver ustedes más o menos lo que es un teatro realmente, ¿no? En donde, claro que ahí es los guiones son casi más bien para adultos, pero con muchísimo humor, ¿no? Lo bueno es que hay un humor medio sano, no diría completamente sano, pero sí es más o menos sano, porque sí creo que también hay una censura ahí, ¿no? Porque también dan por la noche, ¿no? Entonces, hay que entender que hay teatro de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, eh, aquí en Ibarra pocas veces se ha visto teatro realmente, muy poco, muy poco. Yo me acuerdo cuando era director de la escuela de diseño, antes de ser director, fui director de los talleres culturales en la Católica. Y dentro de los talleres yo tenía 18 talleres, ¿no? Tenía teatro, música, danza, había pintura, había también artes marciales, en fin, para toda la universidad. Era obligatorio 2 niveles, ¿no? Para que tengan una actividad distinta a lo que era normalmente del sistema académico, ¿no? Y teníamos el teatro, el club, después se armó un club de teatro, entonces era obligatorio y era uno de los cursos, uno de los talleres que más se llenaba. Y tuvimos oportunidad de llevarles a los chicos de la Tacunga, a Ambato, a Quito, a Esmeraldas también. Nos fuimos de gira con los estudiantes, ¿no? Es realmente eh, bonito la actividad del teatro, es muy interesante. Muy bien, vamos a iniciar. Voy a compartir con ustedes y aparece alguien más o quiere unirse. Hay que ver alguien más se quiere unir. Creo que es del recurso. Ya llegó. ¿Quién llegó ahorita para ponerle para la asistencia que estoy ahorita poniéndoles? ¿Quién se integró en este rato? Están 12. Me parece que es del intensivo. La chica que se integró ahorita, ¿quién es? Hace un momentito se integró alguien y quiero saber quién es para poner la asistencia. De lo contrario, me mandan al WhatsApp, me dicen quiénes nomás han estado, si es que no alcanzamos a ponerles el... ¿Sí se están viendo ustedes en la pantalla? No, con razón que apagó, Xiomara apagó. Silvana Cacuango, buenos días, Lice, y luego Nelly Quiñones. Vamos a ver de quiénes son. Cacuango, aquí ya está, porque Nayeli Cacuango y Quiñones era, ¿no? Me parece que ella es del intensivo. A ver, la chica Quiñones, ¿de qué curso es? ¿Del intensivo o del regular? ¿O ese es Creo otro? que Joel dice. Joel, y viene Carolina López. Sí, dicen es Joel. Joel Quiñones, ¿no? ¿Sí? Sánchez, Nazareno, López, Jaco, Mejogal. Es Nazareno, Lice. Joel Nazareno. Wellington Joel Nazareno, ya está puesto. El mismo se ha autograbado. Perfecto, Joel. Sí, o sea, ya se puso él mismo la presencia. Ustedes para mí pueden ponerse la asistencia, ¿no? Yo le planteé así. Pero ¿quién era que hace un momento que llegó? ¿Quién más? Una chica llegó. ¿Cuándo era? No. Ya está. Sí.
Ya están todas, ¿no? Estamos 14 ahorita, 13 prácticamente, están todas. ¿Hay algunas del grupo que sea del intensivo? Por favor, que me diga. Todas son del regular, ¿no? Buenos días, dice Nelly Quiñones. Nelly Quiñones, ¿dónde está? El otro curso de ser. Vamos a ver. Dicen es que no es Nelly Quiñones, es Joel Nazareno, sino que él se conecta con Ah, ya, ese gracias. nombre. Bien, bien. Pero es del curso regular. Sí, ¿no? Ya, perfecto. Entonces ustedes están casi completas. Pero a mí me parece que hay más. A ver, ¿está por si acaso Leslie Guachalá? Joana Caterina de la Retirada, Cruz. Lice. Sí está. Joana Caterina ya está. Melanie Chuquizán, ¿no? Cabascango, Aquí estoy, Listen, yo, Chuquizán. ¿no ven? Estoy aquí. Chuquizán presente. Les estoy diciendo si es que estamos. Me parece que también Carla Victoria Cabascango está. A mí me pareció ver el Cabascango, ver el apellido hace un rato. Me dio la impresión de que le vi. ¿No? ¿No está? Bueno, entonces marquemos la asistencia. Y listo. Del otro curso no hay nadie, ¿no? Qué pena. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestra clase. Bueno, el teatro, vamos a ver algunos conceptos, ¿no? En términos muy generales, antes de llegar a lo que, cómo comprende, cómo se estructura el teatro infantil, es importante que entendamos al menos de una manera conceptual, lo que es el teatro, ¿no? El teatro es una de las principales artes escénicas que a lo largo de la historia del hombre se ha ido generando desde hace algunos siglos atrás. Era uno de los medios en donde la gente se entretenía y también se transmitían noticias. El teatro era como una especie de noticiero que sucedía en los diferentes pueblitos. Empezó en Europa, ¿no? En el medioevo. Pero el teatro originalmente tiene sus principios en Grecia, ¿no? Es muy, muy antiguo, siglos atrás, ¿no? Entonces, el teatro es una de las principales artes escénicas, se ha ido desarrollando como forma de expresión cultural a lo largo de miles de años, por eso se involucran muchos factores que influyen en la obra que se representa aquí se tejen historias, una obra de teatro es el resultado de una combinación de elementos que consiste en representar, como les decía, una historia, pero antiguamente también se narraban hechos, ¿no? A manera de noticiero, lo que sucedía en los diferentes reinos, en los diferentes sitios, ¿no? Y en las diferentes épocas. Y también había ciertas manifestaciones místicas y religiosas. Era una forma, ¿no? De ir educando a la gente o informando a la gente sobre sus creencias, sobre sus mitos, sobre aspectos religiosos. Se genera una serie y se recrean eh, una serie de símbolos, ¿no? Ahí aparecen las leyendas y mitos. Hay muchas leyendas, muchos mitos que en cierta manera tienen algo de verdad, ¿no? Y en en nuestro tiempo, para ellos es algo real. Para ellos no existía, por ejemplo, la, la- la representación lo que pensaban de los dioses. Ellos lo creían. Para nosotros hoy son mitos, pero para ellos eran verdades, ¿no? No eran fantasías. Claro que también había una serie no sé, realmente si es que ellos dramatizaban algo que estaba dentro de la imaginación de ellos para que los otros se imaginen, pero en realidad eh, se transmitían una serie entre sus creencias, se generaban leyendas, ¿no?
en donde combinaban lo fantástico, lo irreal con lo real, ¿no? Y se podía, y se transmitían aspectos a manera de narración, narrativas, ¿no? Donde trataban de explicar lo que ocurría en este mundo y también en el otro mundo, hablemos en el inframundo, ¿no? Lo que estaba dentro de la imaginación. Lo que compone o lo que se constituye un teatro, ¿no? Los elementos de un teatro son los actores. Los actores son personas profesionales, ¿no? Encargados de actuar e interpretar los personajes que de acuerdo a un guión, van personalizando, van asumiendo ese rol y la gente los identifica como de forma, no como lo que el personaje está desarrollando, es lo que se puede ver, ¿no? Tenemos también en la escenografía, tenemos el público, la audiencia, tenemos el guión, que es el escrito, que es la hoja de ruta que sigue las interpretaciones, ¿no? Tenemos también dentro del teatro, sus componentes, tenemos la iluminación, un elemento muy importante. Tenemos el maquillaje, el vestuario, el sonido, voice-over, y vamos a ver lo que significa eso, y el director. Estos son los elementos básicos que entran dentro de una obra de teatro, una obra teatral. Los actores, les decía, no son profesionales. No estamos ahorita en el momento de hablar sobre el teatro infantil, no, eso lo vamos a ver más adelante. Lo único que estamos en este momento viendo conceptos son de lo que en general significa el teatro y que son uno de los elementos, como decía hace un momento, son los actores, que son personas eh, profesionales encargados de recrear, no personajes, encarnan personajes, ¿no? De acuerdo a la personalidad de lo que está escrito, del guión, ¿no? Los actores, obviamente, son personas educadas, formadas dentro de esa disciplina, dentro de las artes escénicas, ¿no? En donde ellos se especializan en expresar emociones, en utilizar todo su cuerpo, la parte oral, verbal, eh, lo que habíamos visto la semana pasada en cuanto a la expresión anímica, ¿no? Saber expresar sentimientos, emociones con todo su cuerpo, más allá del hablar, ¿no? Entonces es gente especializada y constantemente están practicando todo tipo de sus escenas. Los actores en las obras de teatro trabajan de un modo diferente a los medios artísticos de tipo audiovisual, como es en el cine. En el cine, por ejemplo, hay una diferencia, ¿no? Con el teatro y el cine. En el cine usted puede, como es, presentar una escena, cualquiera que sea, ¿no? Y si es que al director o algo falló, dicen, cortan sencillamente, ¿no? Está filmado, está grabado, y pueden revisar la escena, y si no le gusta al director, sencillamente cortan esa parte de la cinta y pueden volver a hacer. Entonces, la diferencia, en cambio, en el teatro es que tienen que todo el tiempo estar practicando, y cuando ya están en escena, ya están en la obra, no pueden repetir. Si se equivocó, se equivocó. Entonces, la exigencia teatral de actuación en el teatro es mucho más digo, exigente, ¿no? Que lo que pasa en el cine o en la televisión, decíamos, en audiovisuales. Hay otra cosa que también que diferencia entre lo que vemos en una película de cine al teatro, en donde los espectadores también están frente a las escenas y a los actores. Entonces, el actor que trabaja en una película no trabaja frente a un escenario lleno de personas, sino en un estudio. Entonces, la presión de un artista que está siendo grabado a través para el cine no es la misma que la presión que tiene en una obra de teatro, ¿no? Entonces, no todos los artistas hacen teatro, ¿no? Ni tampoco artistas que hacen teatro tampoco hacen también cine, ¿no? Aunque muchos de ellos suelen mezclar esas dos actividades profesionales, ¿no? Pero yo he sabido que la mayoría de actores de películas, ¿no? No se atreven a hacer teatro
por el compromiso que comprende, que exige, ¿no? El trabajar frente a un público. Y además de eso, los anotadores o apuntadores, ¿no? En una obra de teatro, ahora ya tenemos la tecnología, es mucho más generosa, ¿no? Se ponen en el oído así como la que tengo yo aquí, que son los audífonos, se ponen en los oídos y el apuntador le puede ir ayudando, pero antes no había eso, ¿no? Y entonces, en cambio, en el cine, cuando están filmando, ¿no? Tienen oportunidad de hacer cientos de escenas, la misma escena un montón de veces hasta que salga bien, lo que no sucede con el teatro, ¿no? En cambio, otro de los elementos es la escenografía, en donde se desarrolla el acto teatral, o la locación, en el caso de las películas del cine, locación es donde se está filmando las escenas, el ambiente donde se está generando. En el teatro es distinto. La escenografía estamos frente al escenario, frente a las personas, y el escenario en el teatro tiene que cambiar. Están integrados por una serie de elementos que también deben generar o motivar a la imaginación de los espectadores, ¿no? A pesar de que se colocan una serie de elementos para que la gente, o sea, entienda, comprenda que está ubicado en cierto lugar, ¿no? No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, hay un ejemplo de teatro bien clarito y les invito a que vean esa película de Romeo enamorado, ¿no? Es una película en donde se narra cómo escribió Shakespeare Romeo y Julieta, ¿no? Claro que es una película, ¿no? Pero sin embargo es un libro y está en cierta manera casi medio hablando de la vida de Shakespeare en el momento en que estaba escribiendo es fantasía, pero sin embargo ustedes pueden ver en esa película, ¿no? Cómo funciona un teatro. Ahí hay un ejemplo clarito, ¿no? Dice, la escenografía es uno de los elementos del teatro que están más integrados en el escenario y el hecho del escenario puede ser entendido como una parte de la escenografía. Es el conjunto de objetos y de decorados que utilizan para representar el espacio en el que transcurren los actos y pueden ir cambiando a medida de que pasa de un lugar a otro la situación de parte o su totalidad. Los objetos de escenografía suelen darse en claros o oscuros. Aquí en la escenografía, aunque ya vamos a ver también juega un papel importante la iluminación para generar ciertos ambientes, ciertos, ¿cómo se llaman? Juegos, ¿no? Dinámicos con la luz, ¿no? Para que también forma parte de las actuaciones. Hay otro de los elementos que también tenemos con el sonido acompañado con la luz. Otro de los elementos muy importantes para que haya teatro, sin audiencia no hay teatro, ¿no? La audiencia es uno de los elementos muy importantes que son los espectadores, son los que están en el lado opuesto del escenario, ¿no? En donde se conoce el público, donde está prácticamente el público, ¿no? Perfectamente bien sentado en la actualidad, ¿no? Ustedes entenderán que la audiencia son personas que están ahí vivas, respirando, viendo lo que está pasando, y entonces ellos pueden generar también ruidos, ¿no? Por eso les decía que hace la diferencia que hay entre hacer cine y hacer teatro. Muchas veces en algunas obras de teatro también suelen hacer, dependiendo de la obra, ¿no? Hacer que participen también los espectadores, ¿no? Para motivar también a los actores, generar emociones, ¿no? Esos escenas que son bastante acompañantes. Tengan la bondad, chicos, de apagar las diapositivas, ¿cómo se llaman? Los micrófonos, ¿no? Que estén bien ahí. Y ya cuando apaguen, y ya luego, cuando terminemos la clase, yo vuelvo a tomar lista ya para las personas, creo que 3 o 4 se integraron ahorita. Entonces, estábamos hablando sobre otro de los elementos del teatro, que es la audiencia, es el público, la que permanece, la que ve, a la cual va dirigida la obra. La obra no es para los actores, la obra es para el público, ¿no? Y entonces,
y es más también, la gente que asiste al teatro es gente que le gusta el teatro, ¿no? En donde pueden apreciar realmente lo que los actos, los roles de los actores y las actrices, ¿no? La gente del teatro tiene un gusto distinto a las personas que, por ejemplo, nos gusta el cine, ¿no? No a todo el mundo le gusta el teatro, pero realmente, les decía, es una de las disciplinas escénicas, artísticas bastante complejas y realmente considero bastante difícil, ¿no? Lo que generalmente las obras de teatro que se presentan, al menos aquí, lamentablemente en Ibarra es muy poco, ¿no? Pero normalmente las obras teatrales que se dan acá son de corte social, cultural, psicológicas, ¿no? Y religiosas, dependiendo del también el momento que se está viviendo. Los escritores, los guionistas, ¿no? Y las personas que hacen teatro aprovechan también, les decía hace un momento que era un medio en la antigüedad en donde se transmitían noticias, entonces la gente estaba informada de lo que pasaba en otras ciudades. Entonces, en nuestro medio, ¿no? También el teatro está utilizado para presentar escenas sociales, ¿no? O sea, realidades sociales, más allá de lo que está sucediendo, ¿no? Sino que para conmover a las personas. Les digo, el teatro que existe, que vemos nosotros casi todas las semanas que hay con público presente, ¿no? Actores guayaquileños y me imagino también de la sierra, ¿no? Que presentan todos los viernes. El corte de ellos es bastante cómico, ¿no? Son situaciones jocosas, son situaciones para tener a las personas entretenidas, ¿no? Pero es de un corte social, cómico, pero inclinado para personas adultas, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? En los actores se cuidan muchísimo de los movimientos, los gestos, porque la gente está viendo constantemente, porque todo el tiempo están comunicando con ellos, ¿no? Entonces, el vocabulario, lo verbal es bastante importante. El guión es el escrito, lo que se narra, lo que se vive dentro del escenario, ¿no? Lo que el escritor ha generado como una guía, como una hoja de ruta de todas las escenas que se van llevando a cabo, ¿no? Les digo, el guión es, por ejemplo, hablemos nosotros de, no sé, en algunos sitios, ¿no? En algunos pueblos, sobre todo en Semana Santa, escenifican, no son teatro, no es teatro, pero sin embargo actúan, ¿no? Y normalmente en los pueblitos hay bastante de esto, ¿no? Entonces, el Calvario de Jesucristo y todo ese tipo de cosas. En algunas iglesias también suelen hacer esas escenas, ¿no? Para conmover a la gente y que se concentren y vivan ese instante, ese momento, ¿no? Entonces, el teatro es uno de los recursos para generar emociones, ¿no? Entonces, bien, el guión es el texto en el que se describe todo lo importante que ocurre en la obra de teatro, poniendo especial atención en las líneas, en los diálogos. Es el elemento de la obra del teatro que se plasma por escrito las ideas, los temas que trabajan la representación, en donde son representados por los autores, ¿no? Y hay diferentes tipos de cortes dramáticos que les decía, ¿no? Social o políticos y también cómicos para hacer reír. Y pueden también mezclarse, ¿no? O sea, también hay mezclas de estos un poquito picarescos y tiene que ver con la política, ¿no? Generalmente el teatro ha sido uno de los medios para criticar y censurar de cierta manera a los gobiernos de turno, ¿no? Me acuerdo, escuchaba en el tiempo de una de las dictaduras que vivía el país, cuando habían teatro y hacían algún tipo de escenas en contra de los militares, cerraban teatros, ¿no? En Quito había bastante teatro, o sea, siempre ha habido, en Quito siempre se ha destacado por el teatro, ¿no? Y entonces era uno de los caminos para poder denunciar las, 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 los atropellos hacia los derechos humanos que sabían hacer
los militares y cualquier también dirigente político, ¿no? Que a su tiempo. Y el teatro era uno de los medios expresivos para entre paréntesis, denunciar lo que estaba pasando y la gente también entendía eso, ¿no? El guión es el texto de la obra de teatro, sigue un desarrollo, hay una carga dramática, ahí es donde tiene, está escrito qué emociones, qué acciones, qué tiene que decir, cómo tiene que decirlo, en qué momento, ¿no? El actor tiene que seguir exactamente lo que dice el guión. No puede hacer, bueno, después de todo, el director entrega un guión y todo el mundo tiene que guiarse de acuerdo a ese guión, no puede salirse, ¿no? ¿No? Eh, como les decía hace un momento, lamentablemente a veces, ¿no? Hay un guión y si hay un error, hay un momento que de pronto se corta, eso es lo más terrible que le puede pasar en un teatro, en una obra, ¿no? Que no sigan el guión. Claro que a veces improvisan y todo, sobre todo en este que les decía, el teatro, dice, esto es puro teatro, que es un programa guayaquileño, ¿no? Ellos improvisan bastante, pero son excelentes actores improvisando, ¿no? Entonces me gustaría, no sé qué días dan, pero sería interesante que ustedes en algún momento vean, ¿no? Cómo se genera teatro. No necesitan mayores locaciones más que, como les decía, el escenario, ¿no? El guión es el escrito, el texto que tiene que seguir todos los actores de acuerdo a la obra, ¿no? Y ya les decía, hay diferentes tipos de obras que son políticos, sociales, eh, para entretenerse, ¿no? La iluminación es otro de los elementos que juega bastante importante, ¿no? Para generar ciertos efectos, ¿no? Para generar emociones. La iluminación es muy importante. Normalmente, ¿no? En un teatro se apagan todas las luces, ¿no? Y solamente se iluminan en donde está el escenario. ¿Por qué? Para que toda la gente, el público que esté en general, concentre su mirada y su atención en lo que es el escenario, ¿no? Entonces, por eso ustedes habrán escuchado antes de que empiece la obra de teatro, todo el mundo dice luces, apagan las luces y se encienden las luces en el escenario, ¿no? Dice, aunque en muchas obras de teatro la iluminación solo tiene el propósito de que se vean bien lo que ocurre en el escenario y como máximo marcar cuáles son los momentos de transición de una escena a otra mediante el apagado de luces. Existen muchas posibilidades para utilizar de modo que bote el significado a la obra. Por la que aquí voy a redactarles un ejemplo. Dice, los focos pueden articular para dirigir la atención a la audiencia a un punto determinado del escenario, mientras que esconden ciertos objetos, puede usarse varios de ellos de manera coordinada para generar una sensación concreta mediante sus patrones de movimiento y también pueden llenar el escenario de diferentes colores dependiendo de lo que pasa. Nos explica, ¿no? Aquí que como al iluminar una parte de la escena, ¿no? Y apagar y prender otra hasta que donde se apagó la luz puedan ellos retirar ciertos elementos del escenario, ¿no? O sea, el juego de luz es muy importante, ¿no? Porque la gente, como ustedes saben, pone atención en donde puede ver. Entonces, el apagar y prender las luces también es un recurso para poder quitar ciertos elementos de la escena, ¿no? Y trasladar a otro lugar, como por ejemplo pensar que estamos en una sala, una escena de una sala y después aparece una cocina. Entonces se trasladan a otra cocina o otra escena de otros actores de una actuación distinta, ¿no? Entonces es lo que suele hacer lo que se puede utilizar en cuanto a la iluminación, ¿no? Entonces es un recurso que ayuda y refuerza los actos. El maquillaje, ustedes saben perfectamente, como chicas que son elementos que se utilizan los personajes, ¿no? En algunos casos como es exagerados para generar mayores emociones. El maquillaje es uno de los elementos del teatro que es de naturaleza cosmético, aunque eso no significa que su objetivo principal sea el establecer a los personajes. En la antigüedad el maquillaje era bastante exagerado, ¿no? Para llamar la atención, ¿no? De hecho, en muchos casos de efectos se produce lo contrario, dado que las técnicas actuales pueden modificar
el relieve de la cara de los actores para que adopten expresiones grotescas. Eso sobre todo en el teatro chino. De hecho, ofrecer al público personajes atractivos no tiene por qué figurar en las prioridades de la obra de teatro. El maquillaje es una gran diversidad de propósitos entre los que se encuentran varias finalidades técnicas y otros que son de contenido. Ustedes pueden darse cuenta, verán, un actor que exagera en cuanto al maquillaje para poder llamar la atención y describir al personaje. No sé, en Quito hay varios, ¿no? Que no me recuerdo el nombre de este que hace poco nomás vino acá a Ibarra. No sé si ustedes me pueden ayudar. Las marujitas. Bueno, las marujitas, pero hay un personaje que sabe estar de la calle, que es famoso ya ahora, y ahora solo se dedica a hablar de política y a actuar de política, ¿no? El Miche. Exactamente, ya, el Miche Elena. Él es, por ejemplo, en las escenas, ¿no? Él exagera cuando quiere poner algún personaje, sobre todo cuando quiere hablar, por decir, la última vez que pasó, ¿no? El personaje del presidente. Hizo un rostro en donde trataba de expresar lo que está haciendo este presidente, ¿no? Entonces, uno solamente con el maquillaje, uno ya se imagina, ya se traslada a dónde y hacia dónde va la obra, ¿no? Entonces, una de las finalidades del maquillaje es destacar, contrastar con los actores, ¿no? Los efectos de distancia, de la iluminación, artificial, la cara, que el público tenga una imagen más clara, fiel de lo que son o lucen los personajes. El maquillaje hace que se reafirme al personaje, ¿no? O sea, le alinea más al personaje, ¿no? De esta manera, incluso estando en las zonas más alejadas del escenario, es posible que las líneas de expresión de quién está actuando y los focos que mantengan la imagen se tiene cara a los actores. Entonces el maquillaje es para exagerar un poquito, ¿no? Las escenas, así esté alejado del escenario, del público en general. Por otro lado, las finalidades de contenido de las que se llega utilizando el maquillaje son aquellas que tienen que ver con el tipo de ideas y simbologías que se pretende expresar mediante la apariencia de los personajes. En este aspecto, otro que juega es la teoría del color. Saber del color también es importante, ¿no? Porque los colores tienen un carácter simbólico, es algo que aporta, ¿no? De manera bastante importante dentro de las obras. Tenemos el vestuario, que es lo que la gente se pone para también describir, hablemos de épocas, tiempos, ¿no? Que se combina con el maquillaje para caracterizar la época. La ropa es algo muy importante dentro de lo que es las escenas, ¿no? Para ver si es un trabajador, si es un cazador, si es un príncipe, una dama, en fin, todo lo que se está representando. El vestuario es muy importante dentro de una obra teatral, ¿no? Y aprovechando en cuanto cuando se hace el teatro infantil, uno de los factores muy importantes del vestuario. El vestuario que no se puede poner, fingir la ropita de la persona que está representando, y también se puede representar animales o seres mitológicos, ¿no? Entonces, a lo que se va a protagonizar. Algo que es bien, bien curioso y algo que les encanta a los niños, lo más emocionante del teatro, cuando hacen los niños, ustedes en su momento van a darse cuenta, es justamente el vestuario. A los niños les encanta, les fascina disfrazarse, sobre todo si estamos en una época de héroes, ¿no? Si hay películas, por ejemplo, ahorita todo el mundo, ¿no? A los de X-Men, el Hombre Araña, Superman, Batman, que están en boga, ¿no? Los de Marvel. Entonces, los niños simplemente ven el disfraz y se disfrazan sin necesidad de que haya una obra de teatro, ¿no? Les encanta estar disfrazados, ¿no? El sonido es otro de los factores, otro de los elementos muy importantes dentro de la obra teatral, en donde se generan aspectos que para que la gente viva las escenas, la música, el sonido,
¿no? También genera emociones y sensaciones. Por ejemplo, cuando pasa suspenso, miedo, algún elemento donde se quiera concentrar la actuación. El sonido es uno de los aspectos muy importantes. Más allá que simplemente llenar un vacío de silencio, no poner música de fondo para que vayan actuando, no es eso. La música forma parte misma, ¿no? De las zonas escénicas, ¿no? Para generar ciertas emociones. No sé, ustedes verán, yo les voy a demostrar algo que utilizan hasta nuestros políticos, ¿no? Que son, la mayoría son unos sinvergüenzas, ¿no? ¿Han visto ustedes la ridiculez que hace Dalo Bucarán, por ejemplo? O el Abdalá Bucarán. Cuando se presentan ponen música dramática para generar. Son manipuladores. Esta gente es muy inteligente en eso, ¿no? Y los ecuatorianos, la mayoría de la gente, ¿no? Que sobre todo, bueno, de la costa, ¿no? Gente más sencillita, ¿no? Se dejan impresionar por eso. No sé si ustedes habrán visto de pronto en las redes sociales. Fijarás en cuando entra a escena, por decirlo así, estos políticos, ¿no? Enseguida se acompañan de música, ¿no? Para que generen. La última, por ejemplo, que cuando le metieron a lo de la, entre paréntesis, preso, ¿no? Y confiesa que no sabía, y ponen al fondo una música como de dolorosa, igual Dalo también buscaba de que dejen de hablar mal de él, ¿no? Y entonces acompañar para generar emociones en las personas, ¿no? Hace la música. Ustedes saben que es uno de los medios en donde conmueve a las personas, ¿no? El sonido en una obra de teatro es un compuesto muy importante, ¿no? Sí es un complemento, pero realmente un complemento muy, 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 muy definidor, ¿no? La voz over, en inglés es over, es una serie de enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece a lo que está ocurriendo. Es el que va narrando, ¿no? La voz del que narra al inicio de las obras o va explicando ciertos aspectos que los actores no lo dicen. Esa es la voz over, ¿no? Dice, es una serie de como enunciados que son emitidos por alguien que no pertenece o lo que está ocurriendo en el acto de la obra de teatro y que no está en la vista del público, normalmente para dar información que narra o que acompaña el desarrollo de la trama, dando información añadida. No sé si les decía hace un momento, si tuvieron ustedes la oportunidad de ver Romeo enamorado. Empiezan las escenas con un voiceover, ¿no? Él viene, habla y describe lo que va a suceder. Entonces la gente ya le pone, es como un anticipo, es como una introducción, ¿no? Y para que la gente se meta en la escena y pueda ver lo que está pasando, ¿no? Esa es la voz. No sé, antes también, es curioso ver en las primeras películas mexicanas, ¿no? En la época del oro del cine mexicano, mezclaban un poquito de teatro. Claro que las escenas, todas, como los escenarios también eran como en el teatro, pero empezaban siempre narrando, ¿no? Como que fuera obra de teatro para poner a la gente o sea, de introducir a la gente qué es lo que iba a pasar, el voiceover. En muchas películas clásicas mexicanas, ustedes pueden darse cuenta de eso. El director es la persona, como su nombre dice, la persona encargada de coordinar todo lo que pasa en el teatro, ¿no? Es la persona responsable prácticamente de todo lo que sucede en una obra teatral. Es la que dirige a los actores, es lo que hace que lo que está escrito en el guión se cumpla carta cabal. Él es el que hace que debe estar como decorados, qué es lo que se quiere resaltar, es el que ordena el momento de hacer cambios de luces, en fin, en todo lo que para la obra se desarrolle está en manos del director. El director de la obra es la persona encargada de coordinar el resto de elementos del teatro, tanto los materiales, decorados, iluminación, como los referentes a las acciones que pueden realizar los actores, ¿no? Le dice qué emociones de hacer, sobre todo en la parte, cuando están practicando, ¿no? El director le dice aquí qué hacer en cada escena y qué actitud debe tomar el actor. No, si es que dice una escena de miedo, dice, no, actúa mejor o está sobreactuando. No, el director es el que está fijándose en cada detalle de lo que se quiere que el guión
se siga lo que está diciendo en cuanto a guión y lo que quiere provocar en las personas o en el público que está presente, ¿no? Ahora ya entrando a lo que es el teatro infantil, es un género, hay que ver que aquí vamos, también tenemos un pequeño concepto de teatro, ¿no? Dice, teatro es una rama de las artes escénicas que consiste en la representación o actuación de historias frente al público usando para estos fines el habla, los gestos, la mímica, la danza, la música y otros elementos. El teatro es el género literario que ya sea en prosa o en verso, normalmente diálogo, concebido para ser representado. Consiste para el actor en presentar y contar una historia al espectador, en exponer ante él una ficción o una presentación de lo real, lo que se ayuda con la voz, con el rostro y con su cuerpo, ¿no? La actuación realmente tal y como se haya tabacalmente hablando, uno actúa realmente en un teatro. En el cine, realmente ellos, como les decía, pueden borrar, volver a cargar, ensayar y seguir y seguir. En el teatro no. Claro que antes de una representación tienen que haber practicado mucho, pero o sea, el compromiso es mucho más complejo para el teatro. La etimología de la palabra teatro es del griego teatro, que significa lugar para ver o lugar para contemplar. Es la escena prácticamente, el sitio. Nosotros digamos el escenario es el teatro. Dice, en el niño el teatro contribuye, ¿qué nomás ayuda? ¿Qué puede generar el niño? Su formación intelectual, favorece la expresión verbal, la expresión gestual, capacidades para observar mejor, reflexionar e imaginar. Recuerden ustedes la semana pasada, me acuerdo que estábamos viendo esos ejercicios, esas sesiones de los diferentes dramas, ¿no? Cada uno tenía sus objetivos. El teatro cumple con estos, ¿no? Y casi la mayoría de los ejercicios que estábamos haciendo hace 5 semanas que ya venimos haciendo, ¿no? El objetivo es este. O sea, no simplemente es representar un hecho histórico, jocoso, o lo que sea, sino el motivo, la razón por la cual se genera teatro en una institución infantil es para generar dentro de la formación integral del niño estos elementos. Aspectos intelectuales, emocionales, verbales, gestuales, ¿no? Que aprendan a observar bien, no solamente ver, sino observar, que aprenden a reflexionar, es decir, que ya tengan un sentido de crítico, ¿no? De hacer juicios de valor, los niños, al menos en un principio, lo que es bueno, lo que es malo, ¿no? Lo que es noble, lo que dignifica, todo ese tipo de cosas con los niños. En fin, es una actividad lúdica porque se trata de jugar a representar algo que inventa o imita en el momento de realizarlo. Hoy está de moda, ahorita les decía, ¿no? Que estamos confinados. Jugar con los miembros de la familia al teatro es muy interesante, muy bonito. Al menos se pasa un tiempo de familia bastante acogedor. Yo les decía por experiencia propia, el viernes pasado, ¿no? Estábamos jugando al teatro con mis nietas, mi familia, ¿no? Por el motivo de los cumpleaños de mi nieta, cumple 7 años. Y esto es un elemento, créanme que los niños, bueno, estamos hablando de mi chiquita, la única, ¿no? Pero es un tiempo muy especial esto de actuar, ¿no? Realmente es bastante emotivo. El concepto de teatro infantil comprende al menos 3 clases de obras, ¿no? Los textos escritos por los niños y adolescentes, los escritos para los niños, para ellos mismos, ¿no? Escritos para niños, escritos hechos por los niños, y los que tradicionalmente a través de la literatura se ha ido generando y que han sido adecuados para ellos. Esos son los 3 tipos de teatro, ¿no? Los componentes del teatro, que vimos hace un momento, hay un conjunto de agentes creadores. El primero es el guionista, el que escribe, ¿no? Tenemos los directores, tenemos los actores, tenemos la escenografía, tenemos la música, tenemos el vestuario, tenemos para el maquillaje. Ahora, en cuanto a personas, tenemos directores, actores, autores, los escenógrafos, aquí ahora también los de luminotecnia, los músicos, que se encargan del vestuario, los que se encargan del maquillaje, que son los maquilladores,
los adaptadores que tienen que ir moviendo todas las escenas, ¿no? Los traductores en caso de que se vaya traduciendo, o el que hace, decía, el voice-over, ¿no? Un conjunto de gente y organismos también existen, bueno, dentro del teatro formal, ¿no? Las personas que se encargan de lucrar al respecto, y aspectos que tienen que ver aspectos legales también, ¿no? Hay aspectos de censura y todo ese tipo de cosas. Los empresarios, las salas, los representantes, los jefes de prensa, los encargados de la publicidad, los abogados, los auditores y los organismos en general, ¿no? El conjunto de agentes, instituciones legitimantes, quiere decir, los que están a manos de si una obra puede o no se puede transmitir. O sea, aquí entra la censura, ¿no? O sea, hay personas que determinan, ¿no? Que sí se puede dar y que no se puede dar, ¿no? Qué contenido se puede transmitir y qué no, ¿no? Y también para que juzguen si es que de pronto hoy en la actualidad hay una serie de premios, ¿no? Que se otorgan para el teatro, para el cine. Estas son las personas encargadas de aquello. Los premios, la prensa, los concursos, los festivales y ferias, las universidades y centros de estudio, los padrinos artísticos, las revistas literarias, especialistas, museos, bibliotecas, academias. Miren todo lo que entra dentro de una obra. Aparentemente es sencillo, pero no es así. El público y los actores. Es la masa variable de espectadores y lectores que a partir de diferentes estímulos recepcionan los objetos estéticos. Ahí ustedes pueden ver, ¿no? No es cuestión de imaginarse mucho, darse cuenta lo que es un escenario y lo que pasa dentro del escenario, todas las escenas que se generan, ¿no? El argumento es el guión, la trama que debe ser sencilla, adaptada a la comprensión del niño, para que éste acepte fácilmente el contenido y el mensaje de la obra. Se debe preferir hechos y personajes del mundo circundante asimilados de experiencias infantiles, transmitiendo con un lenguaje adaptado para el niño y para su edad. Es decir, que la historia que se vaya a representar, primero tiene que estar acondicionada a la mentalidad del niño, ¿no? Aunque la imaginación del niño es súper poderosa, pero sin embargo hay que hacer las cosas que los niños puedan comprender, entender, aceptar, ¿no? Negar también, por valga el dicho, ¿no? Pero que puedan representar y que ellos puedan comprender. Todo adaptado de acuerdo a la edad que tienen los niños, ¿no? O sea, no se puede presentar guiones, ¿no? Para, por ejemplo, niños de primero de básica a sexto de básica, ¿no? Las cosas van a cambiar. Y ya se dan cuenta por aspectos intelectuales, ¿no? Cognitivos de todos los niños. Otro de los elementos dentro de lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para el teatro infantil, los decorados, ¿no? Yo les decía, es el tiempo, es el momento también para trabajar con los niños, tener un contacto con los padres de familia y que los padres de familia puedan intervenir, ¿no? Al menos en el decorado, en los objetos que van a escenificar la obra de teatro que van a hacer los niños. En todo ello, por ejemplo, los disfraces, elementos del escenario, ¿no? El hecho de que participen los padres de familia con la construcción o en la construcción de los escenarios es muy importante porque se generan vínculos, ¿no? En donde también ustedes como profesoras parvularias y en todo caso las personas que están pendientes del desarrollo integral del niño, van a darse cuenta que es un elemento muy importante que los padres de familia, ¿no? Se involucren en la formación de los niños y en este tipo, ¿no? De actividades aún más. ¿Por qué? Porque ellos también se involucran, sienten y tienen experiencias vivenciales, ¿no? O sea, dedicarle un tiempo precioso en la formación de los niños en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, al menos haciendo los decorados. Bueno, muchos se lavan las manos simplemente comprando, ¿no? Pero lo más importante es ir creciendo, construyendo las cosas, ¿no? Deben ser sencillos, de colores vivos, con armonía y con buen gusto. Hay que seleccionar las formas, los colores. Hay que ver que todos los elementos realmente acompañen o refuercen las escenas que se quieren generar a manera de estimular las emociones, ¿no? Dependiendo de la riqueza de un escenario, también las escenas van a salir mejor, ¿no? Si es que apoya, si es que aporta, ¿no?
y no solamente dejar en la imaginación de los espectadores y de los actores, ¿no? Sino que también los decorados aporten, ayuden, ¿no? A que esas escenas o esos ambientes aporten, ¿no? Dice, la riqueza de escenografía debe estar dada por la capacidad artística en cuanto a la mímica, a entonación, voz, actitudes del actor. Lo más importante de la escenografía es que sea funcional, que facilite y acompañe el movimiento de lo escénico. Lo dicho, ¿no? Se tiene que reforzar, apoyar, ¿no? No solamente generar que la gente se imagine que está en tal o cual ocasión, sino que también refuerce con los elementos, ¿no? El vestuario, como dije hace un momento, es la vestimenta que afirma a los personajes, ¿no? Si es una princesa, vestido de princesa, es un príncipe, vestido de príncipe, si es un animal, el disfraz del animal, es decir, que la vestimenta represente al personaje que se quiere reflejar. Y les comentaba que a los niños les encanta, realmente les encanta disfrazarse, ¿no? Y créanme que es un espacio, un ambiente en donde la participación del niño es muy importante y lindo, realmente. No sé si ustedes habrán tenido la oportunidad, me imagino que tienen sobrinitos o de pronto tal vez primitos niños, ¿no? O hermanos pequeñitos que están ya en primero, segundo, tercero de básica. Y cuando hay este tipo de actividades, uno puede fijarse lo divertidos que se ponen los niños en el momento de disfrazarse. Como decía, les encanta disfrazarse y asumen, ¿no? Al personaje del que están disfrazados. Y con cualquier pequeño elemento es suficiente para ellos. Un antifaz, una máscara, un par de guantes, una capa, ¿no? Un abrigo, es suficiente para ellos, para imaginarse lo demás. Un sombrero, ¿no? Que de pirata o de capitán, de marino, de soldado, en fin, todo ese tipo de cosas refuerzan en la imaginación de los niños. Por eso que el vestuario también es uno de los elementos que favorece y enriquece, ¿no? La actuación de los niños. Los personajes son a quienes van a actuar o de quienes van a actuar. Estos pueden ser humanos, animales fantásticos, mitos, personajes mitológicos que tienen que ser fácilmente identificados en el momento de la escena, ¿no? Y que se proyectan a través de ellos. Los niños en la escena tienen que personificar al que se está, entre paréntesis, imitando. Hay que ver que el momento en que estamos seleccionando los actores para que tales o cuales personajes, hay que estar pendientes de la predisposición de los niños, qué los niños quieren, qué rol quieren ellos asumir, ¿no? Generalmente, no sé, a veces es un momento también bastante jocoso porque hay veces que nadie quiere ser el bueno o nadie quiere ser el malo, el chullita o el bandido, no la policía o el ladrón, ¿no? De pronto el malo, nadie quiere ser el malo, todos quieren ser los buenos, todos quieren ser los chullitas, ¿no? Bueno, todo depende también de cómo se vaya a llevar las escenas y qué se quiere significar, ¿no? Vamos a ver, dice, estos pueden ser humanos, animales y fantásticos, los niños se identifican y proyectan a través de ellos haciendo propias escenas representadas por tal motivo. Deben cuidarse de que los roles estén bien definidos y caracterizados en cuanto a la mímica, vestimenta, voz y desplazamiento. Es preferible la participación de pocos personajes para facilitar la compenetración de los niños con los mismos. Los recursos, dimos todo lo que está en el contorno, el contexto de la escena, ¿no? Ya decimos, ¿no? Recursos podemos utilizar muchos, ¿no? Entre ellos decíamos la música, el sonido, la iluminación, ¿no? Los recursos utilizados son varios, la música es fundamental en esta edad, los trozos musicales pueden ejecutarse con instrumentos, cintas grabadas, discos compactos para enfatizar secuencias, ambientar, bailar, cantar, como fondo de alguna acción supuesta, ¿no? Emoción, alegría, música alegre, ¿no? Para que la gente también se contamine de eso, ¿no? O sea, se contagie. Además, de acuerdo con el argumento, pueden utilizarse múltiples recursos sonoros y visuales con el fin de brindar mayor realismo a la acción, tales como efectos luminosos, sonidos, vientos, sirenas, refugios, entre otros, ¿no? También sonidos de espanto, ¿no? Estructuras de las partes del teatro. La estructura externa es la escena, el acto y acotaciones, lo que vamos a ver, ¿no?
Estructura interna del teatro. Se relaciona directamente con la estructura y características de la obra, que son la acción, la sorpresa, aparte, suspenso, retrovisiones, sueños, peripecias, situaciones especiales, el tema, el argumento, el conflicto, los personajes, el espacio, el tiempo, tiempo cronológico, tiempo escénico, tiempo inferior. Elementos del teatro infantil es el argumento. La trama debe ser sencilla, como dije en su momento, adaptada a la comprensión del niño, que el niño pueda captar fácilmente, que se memorice lo que tiene que decir de una manera sencilla, fácil, de que el niño pueda interpretar, ¿no? Entonces también los contenidos de la obra tienen que ser acordes a lo que el niño pueda entender y comprender. Los decorados, ¿no? Que también estén, en cierta manera, también exagerados para llamar la atención del público, ¿no? Hablamos del vestuario, tenemos los personajes que hablamos en un momento, que pueden ser animales, personajes míticos, mitológicos, fantásticos, o también personitas, ¿no? Y hablamos esto simplemente para ubicarnos, ¿no? También se puede ambientar con bailes, ¿no? Para enfatizar las secuencias, ambientar, bailar, cantar como fondo de algunas acciones de suspensos. Esto es lindo. Yo les recomiendo que vean en algún momento obras, ¿no? De teatro para que puedan ustedes familiarizarse. Aquí les he puesto, este es el personaje que les decía de Marcel Marqueus, ¿no? Este es un personaje muy importante, murió en el 2007, famosísimo, ¿no? Ustedes, ¿quién no le conoce a Charles Chaplin, no? No. Dice, son algunos artistas que varias características de ellos han trabajado, ¿no? En la antigua Roma y Grecia se desarrollaron tres géneros de diferentes: el mimo, el trágico, cómico y lírico, ¿no? El actor o mimo se refuerza, eso ya hablamos la semana pasada, de quién es, simplemente estoy reportando. Vamos con los títeres. Los títeres son personajes que pueden entrar dentro del teatro, ¿no? Que no es otra cosa que muñequitos, no sujetidos con piolitas, no con cablecitos, para que puedan generar ciertos movimientos. No sé, si ustedes han tenido oportunidad de jugar con títeres, saben de lo que estamos hablando. El uso de muñecos o títeres era conocido entre los griegos, se les llamaba neuropasta, palabra que significa objeto puesto en movimiento, por las cuerdecitas, ¿no? Por los cordones, en lo cual se expresaba la naturaleza de lo que genera movimientos en personajes, ¿no? Los titiriteros son las personas que mueven los hilos para que esos personajes, esos muñequitos, adquieran vida a través del movimiento, que se apoya ahí con el sonido, la música, ¿no? Y que hablen esos personajes. Los titiriteros son los encargados de hacer eso. Normalmente los títeres no necesitan de un mayor escenario, más allá que la cajita donde se presentan los muñequitos, y pueden hacer tanto en áreas externas como internas, ¿no? En algún momento también pueden ustedes, de pronto tienen alguna fecha especial dentro del currículum académico, ¿no? Y si pueden contratar titiriteros, y así también ayudan a esa gente, ¿no? Es muy lindo, por ejemplo, qué pena, hace poco fue el Día del Niño. Hubiera sido lindo que en el Día del Niño lleguen, ¿no? Y hagan teatro ellos, o entren artistas teatreros, y entre ellos los titiriteros, ¿no? Los niños gozan con esto, les encanta a los niños. Por eso es importante, ¿no?, el uso de títeres, sin olvidar los objetivos, ¿no? De lo que queremos nosotros causar en los niños, ¿no? Ya dijimos que nomás provocan, ¿no?, qué tipo de emociones, sensaciones, y lo que queremos que se desarrollen los niños, ¿no? En el siglo XX, los primeros años del siglo XXI, las marionetas van a ser los personajes que representen la libertad de expresión, la crítica política y de sociedad. Las marionetas y los títeres se convierten en la caricatura de los grandes personajes, sobre todo políticos. Hoy está pasando un títere, ¿no?, de Lenin Moreno. No sé si ustedes han visto en las redes sociales, está apareciendo uno bastante, ¿no? Bastantes veces. Se ponen de moda los títeres, ¿no? La gente, cuando hay comparsas, cuando hay fechas importantes, ¿no?
aprovechan para sacar a estos muñecos, ¿no? A manera de crítica, a manera de apoyo, como quiera que sea, pero siempre dan resultado, ¿no? De los títeres tenemos el clásico, de acuerdo a clásico, debido al índice de la cabeza, corazón, el pulgar, para los brazos, a veces también el meñique del pulgar, los tipos de títeres, ¿no? El catalán, tenemos el dedo índice del corazón y el anular para la cabeza y los hombros, meñique y el pulgar para los brazos. Es la disposición de los cablecitos en qué dedo debe ir, ¿no? En cambio, los japoneses tienen la cabeza, lleva como la base de una bola que se sujeta entre los dos dedos, el índice y el del corazón. Y las manos van enganchadas directamente con los dedos del pulgar y meñique. El traje va colocado posteriormente sobre la mano, ¿no? El títere de peana, perdón, son aquellos que están sujetos a través de una varillita, no tiene mayor movimiento, ¿no? Colocada en la parte inferior a un soporte de madera. Estos podemos hacer fácilmente, ¿no? Se denomina peana. El movimiento de sus extremidades se consigue acompañado de las varillas. Aquí tienen ustedes. Estos son fáciles. Voy a subirles unos tutoriales para la construcción de los títeres, ¿no? Tengo ya un par de tutoriales para hacer. A manera de ejercicios, los títeres que ya les dije, no que les quité ese taller para mejor hacer un tutorial antes que mandarles a ustedes primero que hagan títeres, no sin antes por lo menos haber visto un tutorial. Por eso le retiré de los talleres, de las clases, de las tareas, les quité títeres y de la producción de los títeres. Entonces dije, primero pasemos por un tutorial, veamos cómo se hacen y ahí sí ya entraría la tarea. Otras marionetas son las marionetas de silueta, títeres de hilos para mesa, los mopeds o bocones, les llaman, así les llaman en México, las siluetas articuladas, las siluetas de sombras, sombras opacas y las sombras translúcidas. Ahí tienen ustedes una serie de marionetitas que se utiliza con la luz y, ¿no? Enfocadas hacia el hombrecito y se generan sombritas. Con eso damos por terminado esta clase en cuanto a lo que es la teatro, ¿no? Les invito yo quería, déjenme ponerles, no vamos más allá de unos 5 minutitos, vamos a ver, ¿no? Un mimo que se llama Corazón, muy, muy bonito, enternecedor, que no dura más allá de unos 6 minutos. Fíjense en todos los gestos, ¿no? Todo entra ahí en escena. Los ojos, la nariz, la boca, las manos, los gestos. Eso es importante. El valor que tiene el mimo, ¿no? Sin decir ni una sola palabra. Indiferencia, coqueteo. Esta obra se llama Corazón.
Juega con el corazón. Está jugando ella con el corazón del chico. No le toma en serio, ¿no? Eso está tomando. Fíjese en eso. Bueno, ustedes pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Me gustaría que vean obras de teatro. Lo quise compartir con ustedes un ratito, ¿no? Pero le estaba buscando a este famoso de aquí, que se llama, a ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde le puse el ejemplo de ustedes? ¿Dónde le puse? Acá estaba. Este es Marcel. Este es un famosísimo, que me encantaría que Marcel, ¿cómo se escribe? Marcel, acá está. Este es un mimo famosísimo.
Qué pena. Qué pena que no esté traducido. Él es el voz over, ¿no? Habló. Aquí ya está mayorcito el hombre. En el 2007 me parece que murió. Uno que está de moda, ya les voy a enseñar ahora, Carcocha. Hay uno que se llama, este es genial, ¿no? Foto, dice. Se va robando.
Bueno, hay mejores de él, ¿no? Hay mejores, en fin. Algún momento, vean, ¿no? Es muy interesante este. Carcocha, anotarle. Carcocha es buenísimo. Ya. Listo.